Seguimos con el programa, continuamos con ustedes compartiendo más información en esta tarde-noche y voy a aprovechar y le voy a dar la bienvenida, que lo tenemos en comunicación telefónica, al presidente de la Sociedad Rural Local, el señor Eduardo Caruso Moreno. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Eduardo, vamos a hablar un poquito de algunos temas que quiero comenzar a plantearte ya en esta tarde-noche. La primera cuestión es tu reflexión o tu comentario de la situación económica que estamos en este momento atravesando, y en ese contexto, ¿cómo está la gente de campo? Mira, la situación económica no ha cambiado para nada. Es decir, sigue siendo la misma inestabilidad, no ofreciendo ninguna perspectiva de que esto se arregle. No sé qué estará pasando hoy con el tema del fondo, pero me parece que el arreglo con el fondo en estas circunstancias va a ser bastante difícil. Acá, además, se están llevando toda la plata del sector productivo y encima de eso parecería ser que a nadie le interesa que el campo empiece a vender sus productos al exterior. De manera que estamos sobre ascuas, no, realmente es el día a día esto, no hay futuro para una economía que sigue presentando esas dificultades. Todos los días tenemos una cuestión nueva, un capricho nuevo de parte de las autoridades. Bueno, el otro día ustedes sabrán que hubo una reunión con la mesa de enlace en la que se comprometió el ministro de Agricultura a no tocar las retenciones y a terminar con el tema de la retención de ciertos cortes de carne para ser destinados al consumo interno. Pero con eso no basta, porque por un lado el ministro de Agricultura dice eso, y por el otro lado el secretario de Comercio Interior dice que van a destinar no sé cuántas toneladas para ser destinadas al consumo interno. Entonces, nunca sabés, no se ponen de acuerdo. Realmente estamos viviendo una situación muy, ¿cómo te podría decir? Muy inestable. Acá lo que necesitamos es algo de confianza. No te digo mucha confianza, pero algo de confianza. Alguien que diga una cosa y que la puedan cumplir el día de mañana. Eso es lo que nos pasa. Y pasa en todos los sectores. En el sector del campo, vos sabés muy bien, y además la gente que vive en Navarro lo sabrá porque viven en contacto con el campo. En el campo no podemos dejar de producir. No podemos dejar de producir carne, no podemos dejar de producir cereales. El campo no puede parar. Y esa es la ventaja que tiene el gobierno, este gobierno y los otros anteriores, que siempre tienen algo para vender. Pero si nos comparamos hoy con Brasil, por ejemplo, Brasil aumentó en estos últimos años 6 veces más su producción de carne y nosotros la hemos disminuido. Eso te da la pauta de la situación que se está viviendo. Y además del perjuicio que vive el país. Cuanto más produzcamos en el campo, más se va a ver beneficiado el país. Y realmente esto no va a suceder mientras la gente del campo no tenga la certeza de que por lo menos durante 5 o 6 años vamos a tener una política estable. La inestabilidad nos mata a todos. Además, la gran inflación que hay, en fin, el panorama, a mi modo de ver, está presentando bastantes dificultades, ¿no? Muchas dificultades.
Por otro lado, los políticos no se ponen de acuerdo, los políticos que parecía que ganaban, ahora parece que lo que ganaron son los oficialistas, porque hacen una festichola que le va a costar, le cuesta al país, nos cuesta a nosotros. Cuando yo digo le cuesta al país, y ellos dicen, bueno, el Estado puso tanta plata, el Estado somos todos nosotros. Somos nosotros los que ponemos la plata para que hagan la fiesta. Y la fiesta la hicieron ellos, no la hizo todo el pueblo. Que además no correspondía hacer una fiesta para festejar la democracia. No correspondía. Lo primero que corresponde es que la democracia empiece a funcionar como debería funcionar toda democracia. Y eso no es lo que está pasando exactamente, y por eso digo que no merecen hacer una fiesta. Ese es un poco el panorama que tengo que dar. Bien. Con respecto concretamente a la cuestión de la carne, ¿no? Después vamos a hablar de la inflación y vamos a hablar de los precios fijos. Pero con respecto puntualmente a la cuestión de la carne, donde, bueno, primero dicen que se va a flexibilizar, después dicen que no, después hablan de los cortes para exportación a China, después que no falte carne en la mesa de los argentinos. Por delante vienen las fiestas de Navidad y de fin de año, que son, digamos, dos eventos para todo el país sumamente importantes. Concretamente, Eduardo, ¿cuál es la situación del tema de la carne? Mira, concretamente que seguimos en los dimes y diretes que venimos soportando desde hace bastante tiempo. En realidad, lo que más perjudica todo es que no sos dueño de tu propio negocio. Vos decís, bueno, terminé los novillos, me pasé 4 años esperando desde que la vaca parió hasta tener el novillo terminado. Y ahora te dicen si lo podés vender, si no lo podés vender, porque además quiero aclarar que los famosos ROE de la época de hace unos años se están repitiendo. O sea, no cualquiera puede vender carne. Ahora te dan cupos para poder exportar. Y eso es un perjuicio muy grande, porque lo que queda en el país, lo que queda dentro del país, se está vendiendo a muchísimo menos precio de los precios internacionales. Y además, bueno, también tenés las doble o triple retención, que significa que cuando vos vendés algún producto al exterior, ya sea carne o cereales, en primer lugar tenés las retenciones. Que quiero aclarar que la carne también sufre retenciones. Después tenés el doble tipo de cambio, que es una barbaridad. Estás vendiendo lo que valdría 100, estamos cobrando 60. Eso es realmente, para la gente que produce esto, no es ningún aliciente, al contrario, ¿viste? Estamos sufriendo perjuicios por todos lados. La sensación que uno tiene, por lo menos cuando lee los medios de difusión nacional y por ahí escucha también voces de los protagonistas como son los productores agropecuarios o los dirigentes gremiales de la producción agropecuaria, es que están pidiendo de fondo reglas claras y concretas, yo no sé ya si años, sino a meses, digamos. No, lo que pasa que una cosecha, vos entre que sembraste, primero hiciste, por supuesto, la cama de siembra, lo que nosotros llamamos la cama de siembra. Después se siembra, después, bueno, está el control de plagas, que hay que hacerlo, indudablemente. Bueno, hasta que se cosecha, se lleva casi un año todo el sistema Entonces, cuando llegaste a cosechar, dicen, no, bueno, ahora entonces le vamos a aumentar las retenciones, o realmente, en este momento, por ejemplo, la cosecha de trigo. La cosecha de trigo hoy, vos sabés que el trigo está rindiendo unas cuantas toneladas más, unos cuantos quintales más que lo que rindió el año pasado y el anteaño. Eso es una extra que, vendiéndolo al exterior, va a recibir el Estado. No tanto el productor, porque el productor va a tener que pagar ganancias sobre ese
rédito de más que sacó. Y además, por supuesto, las retenciones y todo lo que ya sabemos. Entonces, cuando no hay reglas claras, como vos bien lo acabás de decir, no por un año, tienen que ser reglas claras, no sé, 6 años, 7 años. En realidad tendría que ser siempre estable. Claro, pero yo me imagino que lo que ustedes, cuando yo hablaba de meses, me imaginaba en la certidumbre de decir, bueno, no sé, por ahí voy a decir alguna estupidez, ¿no? Pero sembramos maíz. Estas son las reglas para el maíz, por ejemplo, que estabas hablando recién. Te aclaro que la regla para el maíz, o para el trigo, para la carne, para lo que sea, en este país hoy cambian de un día para el otro. Así nomás te lo digo. Cambian de un día para el otro. O sea, un día puede valer tanto y otro día te le ponen una retención, le aumentan, te ponen otro impuesto más, que eso ya lo están pensando los cerebros estos que tenemos, y entonces se te pinchó el negocio. Entonces, con esa perspectiva, es muy difícil que crezca el país. Y cuando te digo que crezca el país tiene que crecer para darle de comer a todos los desocupados que hay, para terminar con la inflación que hay y además para poder resolver el problema del fondo, que tampoco es poca cosa. Así que hoy te digo, realmente estamos frente a una situación de inestabilidad como creo que hace mucho tiempo que no la tenemos. Eduardo, quiero terminar la entrevista preguntándote con respecto, yo te había dicho que íbamos a dejar la cuestión de la inflación y de los precios congelados para el último. Esto es hasta el 5 de enero, o sea, pasan las fiestas unos días más y se termina esta política de precios cuidados, la inflación está ahí latente. El ministro Guzmán estuvo informando sobre el presupuesto 2022. Los medios nacionales dicen que no se habló de la cuestión del Fondo Monetario. Sí está preocupado por el tema de la inflación. Mirá, el hecho de que se hayan informado que el ministro Guzmán no habló del tema del fondo cuando lo recibieron en el Congreso, me parece bastante grave, porque yo creo que el asunto del fondo es casi una ficha que tienen que jugarse sí o sí, si quieren que la economía siga funcionando, no te digo como ahora, pero medianamente bien, o medianamente mejor. No podemos, somos parias en el mundo nosotros, si no le pagamos al fondo. Porque te quiero aclarar, del fondo participan todos los países, inclusive China. Así que si nosotros no pagamos al fondo, es como si vos de un momento para el otro decís, bueno, no le pago mis deudas a nadie. ¿Y dónde te vas a vivir? Si no podés vivir, no podés ir a sacar el fiado a nadie porque nadie te va a prestar nada. Si saben que vos no pagás, ¿quién te presta? Y esto trasladarlo al mundo. El mundo se maneja así. No hay demasiados secretos en la economía. Si vos no pagás, nadie más te presta. Y en esto del fondo están comprometidos todos los países. No es un banco que sea de una persona. Es un banco que es de todos los países que están involucrados en eso. Sí, acá el tema me parece que no pasa por deber, o sí, pero la cuestión es... pasa por pagar también, ¿no? Bueno, a eso voy, ¿no? O sea, honrar las deudas. Y bueno, eso es lo que parecería que no se quisiera hacer. Me parece que en este momento honrar las deudas está bastante lejos de las intenciones del gobierno. No nos olvidemos que ya tuvimos un default en el 2002, creo que fue, que declararon el default y todo el mundo lo festejaba. El Congreso, mayorías y minorías lo festejaron de pie y aplaudiendo. No nos olvidemos de eso. Somos deudores de toda la vida nosotros. Entonces somos tipo de riesgo, ¿no es cierto? Lo que se llama en el banco factor de riesgo. Cuando vos sos factor de riesgo en el banco, no te prestan, vas al gerente a pedirle plata y dice, no, usted no le puedo prestar, porque usted
es un factor de riesgo, persona de riesgo. Y bueno, con el país pasa lo mismo, y en el mundo nos pasa lo mismo. Entonces, y para crecer realmente, como deberíamos crecer, hoy deberíamos adquirir alguna deuda más de la que no podemos posar porque, por supuesto, no nos van a prestar. Primero tenemos que pagar lo que debemos, después veremos. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, José Luis, gracias a vos y esperemos que este país se enderece por lo menos un poco y podamos vivir un poco más tranquilos. Nuevamente, gracias por tu tiempo, como siempre. Te mando un abrazo y un abrazo a los viejos. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Bien, así pasaba entonces en esta noche